Domingo 15 de abril, 11:35 de la mañana. Estaba predicando frente al altar cuando escuché las puertas abrirse. Un pandillero entró y comenzó a caminar por el pasillo central. Sus pasos resonaban en el silencio repentino. Las personas en los bancos quedaron paralizadas. Vi cómo se acercaba cada vez más. Mi voz se cortó a mitad de la lectura. Soy el padre Luis Ramírez, tengo 50 años y en ese momento comprendí que había venido por mí. Alcé mis manos cuando lo vi sacar el arma de su cintura. Algunos feligreses gritaron. Él se colocó detrás de mí y apuntó directo a mi cabeza. Sentí el metal frío cerca de mi sien. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que todos podían escucharlo. Cerré los ojos. Escuché el clic del gatillo. Lo que sucedió en los siguientes segundos cambiaría mi vida y la de todos los presentes para siempre. Pero para entender ese momento necesito llevarte 3 meses atrás, cuando todo comenzó. Llevo 25 años sirviendo en el ministerio, 25 años caminando por las calles más oscuras de Medellín, entrando a casas donde la droga había destruido familias enteras, sosteniendo las manos de madres que lloraban por hijos que nunca regresaron. He visto cosas que ningún sacerdote debería ver, pero también he sido testigo de milagros que me recordaron por qué acepté este llamado. Cuando llegué a la Comuna 13 hace 7 años, el barrio era un campo de batalla. Cada esquina marcaba el territorio de una facción diferente. Las paredes tenían agujeros de bala. Los comerciantes cerraban antes de las 5 de la tarde. Las familias se encerraban con candados y rezaban para que la violencia no tocara sus puertas esa noche. Abrimos las puertas del templo todos los días, no solo para las misas, sino para cualquiera que necesitara un lugar seguro. Madres venían a buscar refugio cuando escuchaban disparos, niños hacían sus tareas en los bancos porque sus casas no tenían electricidad. Jóvenes que querían escapar del reclutamiento forzado sabían que dentro de esas paredes nadie los tocaría. Al menos eso creíamos. Me llamaban el padre que no tiene miedo, pero eso no era verdad. Tenía miedo, mucho miedo. Cada vez que caminaba por esas calles mi estómago se apretaba. Oraba en voz baja, pidiéndole a Dios que me cubriera con su protección. Y Él siempre lo hizo. Una vez un tiroteo comenzó exactamente donde yo caminaba. Cuando terminó y me levanté, había marcas de impactos en la pared a ambos lados de donde había estado parado, como si alguien invisible hubiera creado un escudo alrededor de mí. La comunidad comenzó a confiar porque vieron que no huía. La parroquia se convirtió en territorio neutral, un lugar donde la presencia de Dios era más fuerte que cualquier ley impuesta por el crimen. Pero eso no le gustó a todos. La organización que controlaba la Comuna 13 se hacía llamar Los Herederos. Controlaban el microtráfico, la extorsión, el cobro de vacunas a cualquiera que quisiera operar un negocio, y exigían que todas las instituciones colaboraran de alguna manera. Un día vinieron a mí, 2 hombres jóvenes con miradas endurecidas por la violencia. Querían usar el sótano de la iglesia para guardar mercancía, me ofrecieron dinero, pero yo sabía exactamente qué tipo de mercancía era. Les dije que no, que la casa de Dios no podía ser utilizada para actividades que destruían vidas. Uno de ellos sonrió, pero no era una sonrisa amable. Me dijo que lo pensara mejor. Durante esa semana comencé a notar grafitis en las paredes exteriores de la iglesia. Una noche, durante la misa del jueves, escuchamos disparos al aire justo afuera. Cuando salí a revisar, encontré casquillos de bala en las escaleras. Ellos regresaron. Esta vez eran 4. El mensaje fue más directo: o colaboraba o tendría consecuencias. Les volví a decir que no, pero esta vez mi voz temblaba. Las amenazas se intensificaron. Recibí llamadas anónimas en las madrugadas. Una madrugada encontré un sobre debajo de la puerta. Dentro había una bala y una fotografía mía tomada sin que yo lo supiera. No dormí durante semanas. Cada ruido me hacía saltar. Oré más intensamente que nunca. Parte de mí quería huir, solicitar un traslado a otra parroquia, pero cada vez que pensaba en irme, recordaba los rostros de las personas que dependían de ese refugio. Pensaba en doña Carmen. Doña Carmen tenía 67 años.
Había perdido a 2 de sus 3 hijos por la violencia. Venía a la iglesia todos los días, se sentaba en el mismo banco, el tercero del lado derecho, y rezaba durante horas. Me había dicho una vez que la iglesia era lo único que la mantenía viva. Yo no podía abandonarla, entonces tomé una decisión. Decidí confiar completamente en Dios, seguir predicando, seguir abriendo las puertas, seguir siendo el refugio que la comunidad necesitaba. Durante 3 meses viví con esa amenaza constante. Una vez pintaron con aerosol rojo en la puerta la palabra muerto. Tuve que limpiarla yo mismo antes de que los feligreses la vieran. Otra ocasión, durante una misa nocturna, escuchamos tiros tan cerca que algunas personas se tiraron al piso. Los herederos habían decidido que las palabras ya no bastaban. Necesitaban enviar un mensaje más fuerte, no solo a mí, sino a toda la comunidad. Querían demostrar que nadie podía negarse a colaborar con ellos, que ni siquiera un sacerdote dentro de una iglesia estaba fuera de su alcance, y para eso necesitaban hacerlo público. Necesitaban que todos lo vieran. Ese domingo 15 de abril, el templo estaba lleno, 47 personas, familias enteras. Había niños de catecismo, adolescentes, adultos mayores como doña Carmen, todos buscando un momento de paz. Yo estaba predicando sobre la protección divina. Qué irónico. Estaba leyendo el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mis palabras resonaban en el silencio atento de la congregación. Entonces escuché las puertas abrirse, el sonido de las bisagras viejas chirriando. Continué leyendo: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Pero entonces escuché los pasos pesados, deliberados, lentos. No eran los pasos apresurados de alguien que llega tarde, eran pasos que querían ser escuchados. Levanté la mirada, vi a un hombre caminando por el pasillo central, joven, tal vez 22 años, vestía jeans oscuros y una sudadera con capucha, pero lo que me heló la sangre fue su expresión. No había emoción, solo una frialdad absoluta. Los ojos de alguien que había aprendido a desconectar su humanidad. El silencio en la iglesia se volvió pesado. Podía escuchar la respiración agitada de las personas. Algunos padres abrazaron a sus hijos. Doña Carmen comenzó a rezar en voz baja. Podía escuchar el murmullo de su Ave María. Mi voz se cortó. El hombre seguía acercándose. 5 metros, 4, 3. Yo sabía quién era. Sabía por qué estaba allí. Vi cómo metía su mano dentro de la sudadera. El tiempo pareció ralentizarse. Algunas personas comenzaron a levantarse, queriendo huir, pero paralizadas. Un niño pequeño comenzó a llorar. Él sacó un arma, una pistola negra. La sostuvo con familiaridad. Me quedé paralizado, no sabía qué hacer. Mis piernas no respondían. Alcé mis manos instintivamente. Algunos feligreses gritaron. Escuché a una mujer decir: Dios mío, no. Él rodeó el altar, se colocó directamente detrás de mí. Entonces sentí el metal, el cañón del arma presionado contra mi cabeza, justo encima de mi oreja derecha. Era frío, tan frío que quemaba. Mi corazón latía con una violencia que nunca había experimentado. Pensé que mi pecho iba a explotar. Mis manos, aún levantadas, temblaban incontrolablemente. Cerré los ojos, no por valentía, por puro terror. En mi mente comenzaron a pasar imágenes: mi madre, que había muerto 5 años atrás, los niños de catecismo riendo durante una clase, el rostro de doña Carmen cuando me agradeció por ayudar a su familia. Pensé, esto es todo, así termina mi ministerio, así termina mi vida. Escuché el clic, el sonido del gatillo siendo presionado, un sonido metálico, seco, definitivo. Era el último sonido que esperaba escuchar. Comenta de qué país me estás escuchando. Queremos conocerte y orar por ti. Pero lo que no sabía era que esa misma madrugada los herederos habían decidido que las palabras ya no bastaban. Habían elegido al sicario más experimentado de su organización, un joven llamado Carlos, conocido en las calles como El Sombra, 22 años,
8 ejecuciones previas confirmadas, nunca había fallado una misión, era frío, calculador, eficiente, la persona perfecta para enviar un mensaje que nadie en la Comuna 13 olvidaría. Carlos había recibido instrucciones específicas, tenía que hacerlo en público, durante el servicio dominical, frente a toda la congregación. No solo se trataba de eliminarme, se trataba de demostrar poder absoluto, demostrar que los herederos podían llegar a cualquier lugar, incluso al altar de una iglesia, y hacer lo que quisieran. Nadie estaría a salvo. Nadie podría negarse a colaborar con ellos después de ver lo que le pasaba a quienes se atrevían a desafiarlos. Esa madrugada, Carlos preparó su arma, una Glock 19, pistola semiautomática, 9 milímetros, cargador completamente lleno con 15 balas. Él era meticuloso, revisó cada detalle, limpió el arma, verificó el mecanismo, quitó el seguro, la guardó dentro de su sudadera gris con capucha, se miró al espejo, su expresión no reflejaba ninguna emoción. Había aprendido a desconectar sus sentimientos años atrás. Era solo un trabajo más. Llegó a la iglesia exactamente a las 11:35. Sabía que yo estaría en medio del sermón. Sabía que el templo estaría lleno. Máximo impacto, máxima visibilidad. Empujó las puertas y entró. Sintió las miradas de todos volverse hacia él, pero no le importó. Su mente estaba enfocada en una sola cosa: cumplir la misión. Caminó por el pasillo central, contó sus pasos, 15 pasos desde la puerta hasta el altar. Escuchó mi voz cortarse, vio el miedo en los rostros de las personas. Esto era exactamente lo que sus jefes querían: terror, control, poder. Sacó el arma, la sostuvo firmemente, rodeó el altar, se colocó detrás de mí, levantó el arma y la presionó contra mi cabeza. Sintió mi cuerpo temblar, escuchó los gritos ahogados de la congregación. Todo estaba saliendo según el plan. Presionó el gatillo, escuchó el clic del mecanismo, pero no escuchó el estruendo del disparo. La bala no salió, el arma no disparó. Confusión. Eso fue lo primero que sintió Carlos. Su mente, entrenada para reaccionar ante cualquier falla mecánica, inmediatamente intentó resolver el problema. Apretó el gatillo otra vez, clic, nada, otra vez, clic, nada, 3 veces, 4 veces, el sonido metálico del mecanismo funcionando pero sin detonación. Entonces sucedió algo que ninguno de nosotros esperábamos, algo que cambiaría todo, algo que desafiaría toda explicación racional. A mi izquierda, en el altar lateral, había una imagen de la Virgen María, una estatua de 1,5 metros de altura. Había estado ahí durante 30 años, desde mucho antes de que yo llegara a la parroquia. Era de yeso pintado, pesada, inmóvil, fija sobre un pedestal de concreto. Doña Carmen fue la primera en verlo. Ella estaba sentada en su banco habitual, el tercero del lado derecho, con ángulo directo hacia el altar lateral. Sus ojos, nublados por las lágrimas y el terror, de repente se abrieron completamente, su boca se abrió y gritó. La Virgen se movió, su voz atravesó el silencio tenso del templo. Todos miraron hacia donde ella señalaba y lo vieron. La imagen de la Virgen María, que había permanecido en la misma posición durante décadas, había girado su cabeza. No era una ilusión óptica. No era un truco de la luz, era un movimiento real, visible, imposible. La cabeza de la estatua, que antes miraba ligeramente hacia abajo en una expresión de serenidad maternal, ahora estaba girada completamente hacia la derecha. Hacia Carlos, los ojos de yeso pintado parecían fijarse directamente en él. No con ira, con algo más profundo, con una mirada que penetraba hasta lo más profundo del alma. Un niño de 8 años, sentado en el segundo banco con su familia, extendió su brazo y apuntó directamente a la imagen. «Mamá, se movió». La Virgen se movió. Su voz aguda y clara cortó a través del shock colectivo. Carlos vio la imagen, sintió esos ojos de yeso clavados en él, y algo dentro de su pecho se rompió. Algo que había estado enterrado bajo años de violencia, bajo capas
de deshumanización autoimpuesta, bajo el endurecimiento necesario para sobrevivir en las calles, algo humano, algo vulnerable, algo que creía perdido para siempre, su cuerpo comenzó a temblar. No era miedo, era algo más profundo, era como si cada célula de su ser reconociera que estaba en presencia de algo sagrado, algo infinitamente más poderoso que cualquier arma, cualquier pandilla, cualquier amenaza terrenal. El arma se le resbaló de las manos, cayó al piso con un ruido metálico que resonó en todo el templo. Él cayó de rodillas, sus piernas simplemente dejaron de sostenerlo y entonces comenzó a llorar. No eran lágrimas silenciosas, era un llanto profundo, violento, descontrolado, el llanto de años de dolor reprimido, de culpa acumulada, de humanidad negada. Perdón, padre, sus palabras salían entrecortadas entre sollozos. Ella me está mirando, no puedo hacer esto, no puedo. Yo abrí los ojos, todavía estaba de pie, todavía estaba vivo, me volteé lentamente, vi a Carlos en el suelo, doblado sobre sí mismo, llorando como un niño pequeño, vi el arma a 2 metros de distancia, vi la imagen de la Virgen, su cabeza claramente girada hacia nosotros, sus ojos fijos en escena que estábamos presenciando. La congregación estaba paralizada. Nadie se movía, nadie hablaba, solo se escuchaba el llanto desgarrador de Carlos y el sonido de respiraciones agitadas. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si todos estuviéramos suspendidos en un momento que trascendía la realidad normal. Había un adolescente de 16 años en el cuarto banco, se llamaba Miguel, tenía su teléfono en la mano porque había estado revisando mensajes antes de que comenzara la ceremonia. Cuando Carlos entró, instintivamente activó la cámara. Grabó 15 segundos que capturaron el movimiento de la imagen, 15 segundos de evidencia de lo imposible. Más tarde, ese video sería visto por 47,000 personas en las primeras 6 horas antes de que su familia, asustada por las posibles repercusiones, lo bajara de internet. Pero esas 47,000 personas vieron lo mismo que nosotros vimos, el movimiento claro e incontestable de una estatua de yeso, un movimiento que ninguna fuerza natural podía explicar. Yo me acerqué lentamente a Carlos, mis piernas todavía temblaban, pero algo dentro de mí me impulsaba a acercarme. Me arrodillé junto a él, puse mi mano sobre su hombro, él levantó su rostro. Sus ojos estaban rojos, hinchados, llenos de un dolor que parecía tener años de profundidad. Padre, he matado, susurró. He matado a 8 personas, he destruido familias, he causado tanto dolor. Su voz se quebraba con cada palabra, y ahora Ela me mira y yo veo lo que soy, y no puedo soportarlo. Las palabras salían de él como agua de una represa rota, confesiones de crímenes, nombres de víctimas, detalles de violencia que había perpetrado. Todo salía a borbotones, como si no pudiera contenerlo más. La congregación escuchaba en silencio. Algunos lloraban, otros oraban en voz baja. Doña Carmen se levantó de su banco. Caminó lentamente hacia nosotros, se arrodilló al otro lado de Carlos. Ella, que había perdido 2 hijos por la violencia de hombres como él, extendió su mano y la colocó sobre la cabeza del joven sicario. Dios te perdona, hijo, dijo con voz suave pero firme. Si te arrepientes de verdad, Dios te perdona. Fue el momento más hermoso y más desgarrador que he experimentado en 25 años de ministerio. Ver a una madre que había sufrido tanto dolor causado por la violencia, ofreciendo perdón al instrumento de esa violencia, ver a un joven endurecido por el crimen, quebrado completamente por un encuentro con lo divino, ver a una comunidad que había vivido en terror durante años, presenciando el poder transformador de Dios manifestándose directamente ante sus ojos. Alguien había llamado a la policía. Escuchamos las sirenas acercándose. Paramédicos llegaron también, revisaron a Carlos. Su pulso era normal, su presión arterial era normal, pero su estado emocional era inexplicable. Los paramédicos no podían entender por qué un hombre joven y saludable estaba en ese estado de shock tan profundo. No había explicación médica.
La policía recogió el arma, la examinaron allí mismo, un oficial especializado en armamento la revisó completamente, no había ninguna falla mecánica, el mecanismo funcionaba perfectamente, el cargador estaba lleno, las balas estaban en buenas condiciones, técnicamente esa arma debió haber disparado, pero no lo hizo, no podían explicarlo. Carlos se entregó voluntariamente a las autoridades, no intentó huir, no intentó resistirse, fue con ellos pacíficamente, todavía llorando, todavía repitiendo, ella me miró, una y otra vez. Si ya has vivido algo parecido a esto, compártelo en los comentarios. Pero lo que sucedió después convencería hasta al más escéptico de que habíamos presenciado lo imposible. Los paramédicos llegaron 5 minutos después. Revisaron a Carlos. Pulso elevado pero normal. Presión arterial ligeramente alta. Físicamente estaba bien. No había explicación médica para el colapso emocional que experimentaba. Doña Carmen habló con voz firme, contándole al paramédico exactamente lo que habíamos visto. La Virgen girando su cabeza, el arma que no disparó, la transformación del sicario. La policía llegó 3 minutos después. El capitán Rodríguez había visto todo tipo de violencia en sus 10 años en la Comuna 13, pero nunca había visto un sicario voluntariamente arrodillado, confesando crímenes sin que nadie se lo pidiera. El especialista en armamento revisó la Glock 19 meticulosamente. Cargador lleno, mecanismo perfecto. Capitán, esta arma está en perfectas condiciones, no hay ninguna razón por la cual no debería haber disparado. Es físicamente imposible que fallara así. Carlos se entregó voluntariamente. He matado a 8 personas, tengo que pagar por lo que hice. Mientras lo llevaban hacia la patrulla, se volteó hacia mí. Padre, ¿Dios puede perdonarme? Después de todo lo que he hecho, ¿realmente puede perdonarme? Me acerqué a él. Carlos, si te arrepientes de verdad, Dios puede perdonar cualquier cosa. Ella te miró no para condenarte, sino para salvarte. El adolescente llamado Miguel había grabado 15 segundos del milagro. Esos segundos capturaban el momento exacto en que la cabeza de la estatua giraba. Lo vi con mis propios ojos, no era ilusión. Era un movimiento claro, incontestable, imposible. Miguel subió el video esa tarde. En 6 horas tuvo 47,000 visualizaciones. La familia lo bajó por amenazas de los herederos, pero ya era tarde, ya había sido descargado por miles. La evidencia existía, imposible de borrar. Carlos confesó todo en la estación. 8 asesinatos, nombres, fechas, métodos, detalles que solo el asesino conocería. Los detectives no podían creer lo que escuchaban. Era como si algo dentro de él se hubiera liberado. Las consecuencias de ese domingo comenzaron a manifestarse inmediatamente. No fue un cambio lento o gradual. Fue como si una grieta se hubiera abierto en un muro que había estado firme durante años. 2 días después, 3 miembros de los herederos vinieron a la iglesia. Llegaron en la tarde cuando sabían que había pocas personas. No venían armados, no venían a amenazar, venían a hablar. Uno de ellos, un joven de 19 años llamado Edison, se sentó en el último banco, esperó a que terminara de hablar con una feligresa. Entonces se acercó, sus manos temblaban, su voz era apenas un susurro. Padre, todos en el barrio están hablando de lo que pasó. Dicen que la Virgen protegió al padre, dicen que Carlos lloró como un niño, dicen que el arma se negó a disparar. Yo necesito saber si es verdad, necesito saber si Dios realmente hizo eso. Le conté la verdad, todo lo que había pasado. Edison escuchó en silencio absoluto. Sus ojos nunca dejaron mi rostro. Cuando terminé, vi lágrimas correr por sus mejillas. Padre, yo también quiero salir de esto, pero no sé cómo. Tengo miedo de que me maten si intento irme. Mi familia depende del dinero que gano. Tengo una hermana menor que está estudiando. Mi madre está enferma. Si los traiciono, ellos no solo me matarán a mí, matarán a mi familia también. Esa fue la primera de muchas conversaciones similares. En las siguientes 2 semanas,
23 miembros de los herederos me buscaron, cada uno con su propia historia, cada uno con su propio peso de culpa, cada uno buscando una salida que parecía imposible. Algunos solo querían hablar. Necesitaban descargar años de dolor acumulado, otros querían confesarse, crímenes que nunca habían compartido con nadie. Varios querían ayuda concreta para salir de la organización. Esos eran los más difíciles porque salir de una pandilla no es solo una decisión personal. Es un proceso peligroso que requiere planificación, protección y en muchos casos reubicación completa. Trabajé con la policía, con organizaciones de derechos humanos, con otras iglesias. Creamos una red de apoyo, un sistema para ayudar a estos jóvenes a escapar y comenzar nuevas vidas. No fue fácil. Hubo fracasos, hubo algunos que intentaron salir y fueron encontrados por la organización, pero hubo muchos más éxitos. Era como si lo que había pasado ese domingo hubiera abierto una grieta en la estructura de miedo que mantenía a la pandilla unida. El miedo había sido su arma más poderosa, el miedo a la muerte, el miedo a la represalia, el miedo al abandono. Pero cuando vieron que Dios había protegido a un sacerdote de una manera tan dramática, ese miedo comenzó a perder su poder. Si Dios podía detener una bala, ¿qué no podía hacer? 12 pandilleros abandonaron la organización en 2 meses, 8 familias recibieron de vuelta a sus hijos, la tasa de homicidios cayó dramáticamente, antes 3 muertes por semana, después 1 por mes, reducción del 67%. La iglesia se llenó. Antes teníamos 50 personas, ahora más de 200. Muchos eran excriminales. En 3 meses bautizamos 156 personas. 89 eran exmiembros de organizaciones criminales. Carlos cumplió su promesa. Desde prisión, donde voluntariamente cumplía su condena, estableció un ministerio de rehabilitación. Al principio, nadie lo tomaba en serio. Los otros presos pensaban que estaba loco. El Sombra se volvió loco, decían. Dice que una virgen lo miró y por eso se entregó. Está perdido. Pero Carlos era paciente. No intentaba forzar a nadie a escucharlo, simplemente vivía diferente. Compartía su comida con los que no tenían, ayudaba a los que no sabían leer a escribir cartas a sus familias, mediaba en conflictos antes de que escalaran a violencia, y poco a poco, algunos comenzaron a preguntarle por qué había cambiado tanto. Entonces les contaba su historia, el momento en que apuntó el arma a mi cabeza, el clic del gatillo, el movimiento de la Virgen, la transformación instantánea que sintió en su corazón. Algunos lo escuchaban y se reían, pero otros, especialmente aquellos que también cargaban el peso de víctimas en sus conciencias, lo escuchaban con lágrimas en los ojos. Después de 4 años, Carlos fue liberado por buen comportamiento. El día que salió, pensé que se iría lejos, que buscaría un lugar donde nadie conociera su pasado, donde pudiera comenzar completamente de nuevo. Cualquier persona en su situación habría hecho eso. Pero Carlos regresó a la Comuna 13, regresó a la misma iglesia donde había intentado matarme, se paró frente a la congregación con lágrimas corriendo por su rostro y pidió perdón públicamente, no solo a mí, a todas las familias que había afectado con su violencia, a la comunidad que había aterrorizado, a Dios por los años que había vivido en oscuridad. Fue uno de los momentos más poderosos que he presenciado. Ver a un hombre que había sido sinónimo de terror en el barrio, arrodillado en humildad total, buscando redención, y la congregación lo perdonó. No inmediatamente todos. Hubo familias que necesitaron tiempo, pero eventualmente incluso aquellos que habían sufrido directamente por sus acciones, encontraron en sus corazones la capacidad de perdonar. Carlos se convirtió en el coordinador general del programa de rehabilitación que habíamos comenzado, y nadie era más efectivo que él. Hoy, Carlos trabaja ayudando a jóvenes a salir de las pandillas. Cuando les habla, ellos escuchan, porque saben que él ha estado donde ellos están, y saben que escapó por intervención divina.
Si este testimonio tocó tu corazón, si sientes que Dios te está hablando, quédate hasta el final. Pero lo que sucedió conmigo fue igualmente transformador, aunque de una manera diferente. Ese domingo, cuando el gatillo hizo clic y la bala no salió, algo cambió fundamentalmente en mi interior. El miedo que había cargado durante 3 meses, el terror que me quitaba el sueño, que me hacía saltar con cada ruido, que me perseguía en cada sombra, desapareció completamente, no gradualmente, instantáneamente. Fue como si alguien hubiera cortado un cable que conectaba mi corazón con el miedo. Simplemente ya no estaba ahí. En su lugar había algo que nunca había experimentado en esa intensidad. Una confianza absoluta, una certeza profunda que iba más allá de la lógica, de que estaba protegido, de que estaba exactamente donde Dios quería que estuviera y que mientras cumpliera ese propósito, ningún poder terrenal podría tocarme. No era arrogancia, no era una sensación de invencibilidad tonta, era algo más profundo, era saber con cada fibra de mi ser que mi vida estaba en las manos de Dios y que esas manos eran más fuertes que cualquier amenaza. Esa confianza me dio una autoridad espiritual que antes no tenía. Antes, cuando mediaba en conflictos, siempre había una parte de mí que tenía miedo de las consecuencias, una voz interna que me decía, ten cuidado, no te metas demasiado, podrías convertirte en objetivo. Esa voz desapareció. Después del milagro, pude mediar entre facciones criminales que antes se habrían matado entre sí. Pude sentarme en habitaciones con líderes de pandillas rivales y decirles verdades duras sin temblar. Pude caminar por las calles más peligrosas del barrio a cualquier hora, sin ningún miedo, porque sabía con absoluta certeza que si Dios me había protegido de esa manera tan dramática, seguiría protegiéndome mientras cumpliera su propósito. 6 meses después del primer milagro, hubo un segundo intento contra mi vida. Los restos de los herederos, lo que quedaba de la organización después del éxodo masivo, decidieron intentarlo de nuevo. Esta vez enviaron a otro sicario, un hombre llamado Mateo, 32 años, con más experiencia que Carlos, alguien que no se dejaría intimidar por historias de estatuas que se mueven. Mateo llegó un martes por la noche. Era una misa pequeña, solo unas 30 personas. Llevaba el arma escondida bajo una chaqueta de cuero negra. Según me contó después, su plan era simple: entrar, dispararme durante la comunión cuando mi atención estuviera en el sacramento y salir rápido antes de que alguien reaccionara. Pero cuando intentó entrar por las puertas del templo, algo lo detuvo. Literalmente, puso su mano en la manija de la puerta, la empujó, y entonces su cuerpo completo comenzó a convulsionar violentamente. Cayó al suelo en las escaleras de la entrada. Su cuerpo se sacudía sin control. El arma se le cayó de la cintura y rodó por las escaleras. Alguien escuchó el ruido y salió a ver. Encontraron a Mateo en el suelo, temblando, llorando, gritando. Parecía estar luchando contra algo invisible. Sus manos se movían como si estuviera intentando liberarse de algo que lo sujetaba. Más tarde me dijo que sintió como si manos enormes, invisibles, pero completamente reales, lo hubieran agarrado y lo hubieran tirado al piso con fuerza sobrehumana. 73 personas presenciaron ese segundo evento sobrenatural. Ya no había lugar para el escepticismo, ya no había espacio para las dudas. La Comuna 13 había visto el poder de Dios manifestarse no una, sino 2 veces, de maneras que desafiaban toda explicación natural. El tercer evento sobrenatural ocurrió 3 meses después y fue diferente. No fue violento. No fue dramático en el sentido de enfrentar peligro, pero fue igualmente poderoso. Durante una misa nocturna, con 80 personas presentes, una luz brillante apareció sobre el altar. No era luz eléctrica, no venía de ninguna fuente visible, era una luz blanca, pura, que parecía emanar de la nada y que iluminó todo el templo durante aproximadamente 15 segundos. La luz no era caliente, no era fría, era simplemente presente. Todos la vieron. Algunos cayeron de rodillas instintivamente, otros levantaron sus manos en adoración. Algunos solo se quedaron inmóviles.
incapaces de procesar lo que estaban viendo. Cuando la luz desapareció, dejó un aroma dulce, como flores, pero no exactamente, que ninguno de nosotros pudo identificar, pero que todos reconocimos como algo que no pertenecía a este mundo. Estas tres manifestaciones continuas, cada una diferente, pero todas igualmente imposibles de explicar naturalmente, establecieron la Iglesia como un territorio verdaderamente sagrado, no solo en teoría o en creencia, sino de manera tangible, un lugar donde las leyes normales del mundo parecían no aplicar completamente, un lugar donde el poder de Dios era tan palpable que incluso aquellos que venían sin fe salían creyendo. Hermano, hermana, quiero compartir algo práctico, algo que puedes aplicar en tu vida. Desarrollé una oración específica para protección territorial, una oración de 7 pasos que he enseñado a otras parroquias con resultados similares. Primero, identificas el territorio que necesita protección, tu casa, tu barrio, tu trabajo. Segundo, declaras que ese lugar pertenece a Dios. Tercero, pides la cobertura de la sangre de Cristo sobre cada entrada. Cuarto, invitas la presencia del Espíritu Santo. Quinto, atas toda fuerza espiritual negativa. Sexto, declaras bendición y paz. Séptimo, agradeces anticipadamente. Hago esta oración cada mañana. He enseñado a las familias a hacerla sobre sus hogares. Los resultados son consistentes. Casas que eran blanco de robos ya no son tocadas. Negocios que pagaban extorsión ya no son amenazados. 14 parroquias en Medellín han adoptado esta metodología. Todas reportan disminución de violencia. Esto es un modelo replicable, una estrategia espiritual que funciona. Ahora déjame hablarte directamente. Muchos que me escuchan están enfrentando sus propios sicarios. Tal vez no son pandilleros con armas, tal vez son enfermedades que amenazan a tu familia, problemas financieros, conflictos matrimoniales, adicciones, violencia en tu barrio. El mismo Dios que movió una estatua para salvar mi vida puede intervenir en tu situación. El mismo poder que hizo que un arma se negara a disparar puede desarmar tus amenazas. No hablo de teoría, hablo de lo que he visto, de lo que continúo viendo cada semana. Elena, sé que tienes miedo por tus hijos, tu oración de madre tiene poder, Dios escucha cada súplica, puedes declarar protección específica sobre ellos. Javier, sé que buscas validación, busca las señales de su presencia en tu vida diaria. A veces son pequeñas, una puerta que se abre, una conversación en el momento exacto, una paz inexplicable. Esas son sus huellas. Sofía, sé que buscas autenticidad. Te invito a que vengas y veas. Ve donde Dios se esté moviendo genuinamente, donde haya transformación real, porque la fe verdadera siempre produce frutos verificables. La Comuna 13 es hoy completamente diferente. 2.847 personas transformadas. Ese número es real. Son nombres, rostros, historias documentadas, excriminales que ahora son líderes comunitarios, adictos que ahora son consejeros, familias restauradas, negocios reabiertos. La escuela que había cerrado ahora tiene más estudiantes que nunca. El turismo religioso ha traído recursos legales. Una universidad católica estableció un campus satélite para formar mediadores de paz. El gobierno local ha invertido en infraestructura que antes consideraba peligrosa. Todo porque lo que sucedió ese domingo demostró que el cambio real es posible. Suscríbete al canal para más testimonios que cambiarán tu vida. Ahora, antes de despedirme, quiero hacer algo contigo. Quiero guiarte en una oración específica, una declaración de fe sobre tu situación. No importa qué sicarios amenacen tu paz, vamos a declarar juntos la protección de Dios. Hermano o hermana, quizás tu barrio está amenazado por violencia. Quizás tu familia está bajo ataque espiritual. Quizás tu trabajo está en riesgo, tu salud comprometida, tus finanzas en crisis. Quiero que sepas, Dios tiene un propósito específico de protección para tu territorio. Lo que pasó en la Comuna 13 no fue casualidad. Fue respuesta directa de Dios a años de oración persistente, a una comunidad que se negó a rendirse,
a un sacerdote que, a pesar del miedo, decidió confiar. Y ese mismo Dios puede hacer en tu vida lo que hizo en la mía. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos si puedes. Repite esta oración en tu corazón. Padre Celestial, vengo reconociendo que tu poder es infinito, que nada es imposible para ti. Te pido que extiendas tu manto de protección sobre mi vida, mi familia, mi territorio. Tú que detuviste una bala, tú que moviste una estatua, tú que transformaste el corazón de un sicario, haz tu obra en mi situación. Declaro que mi casa es territorio santo, que mi familia está cubierta por la sangre de Cristo, que ningún arma forjada contra nosotros prosperará, que todo plan del enemigo será frustrado, que tú enviarás tus ángeles a acampar alrededor nuestro, que tu presencia llenará cada espacio que habitamos. Perdóname por las veces que he dudado de tu poder, por las noches que he perdido el sueño por miedo, en lugar de descansar en tu protección. Ayúdame a tener la fe que Carlos tuvo, la fe que me dio paz incluso con un arma en mi cabeza, la fe que transforma territorios completos. Te agradezco porque sé que ya estás actuando, porque sé que esta oración no cae en oídos sordos, porque confío en que tu propósito para mi vida se cumplirá completamente. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora instrucciones prácticas para esta semana. Esto es importante. La fe sin acción es muerta. Va a hacer tres cosas. Primero, identifica los 3 puntos de mayor vulnerabilidad en tu entorno. Una puerta de tu casa, una calle por donde pasas, una situación en tu trabajo, una relación conflictiva. Identifícalos claramente. Segundo, ora específicamente sobre cada uno. No oración general. Oración específica, mencionando el lugar por nombre, declara protección divina. Hazlo en voz alta si es posible. Hay poder en la palabra hablada. Tercero, busca una comunidad de fe. No puedes pelear solo estas batallas espirituales. Necesitas una iglesia, un grupo de oración. Si no tienes una, búscala esta semana. Si ya tienes una, comprométete más profundamente. 23 parroquias en Colombia ahora forman la red Territorios de Paz que coordinamos. Esta metodología se ha replicado internacionalmente. México, Perú, Argentina, usando estos principios, todas viendo resultados. No digo que todos verán un milagro tan dramático como el mío, pero digo que todos pueden ver transformación real, que todos pueden experimentar protección divina, que todos pueden ser parte de cambiar sus comunidades de territorios de violencia a territorios de paz. Carlos y yo trabajamos juntos ahora. El sicario que vino a matarme es mi colaborador más cercano. Hemos transformado 12 prisiones con programas de rehabilitación. Hemos reintegrado 2.847 personas a la sociedad. 156 familias desplazadas regresaron a sus hogares. Reducción del 78% en violencia doméstica en nuestras comunidades. Estos no son números inventados, son resultados medibles, vidas transformadas, familias restauradas, territorios reclamados para el reino de Dios, y todo comenzó con un momento de fe, con una decisión de no rendirse, con una confianza de que Dios puede hacer lo imposible. Hermano, hermana, mi mensaje final: no importa qué tan oscura parezca tu situación, no importa qué tan imposible se vea, el mismo Dios que me salvó ese domingo puede salvarte a ti. El mismo poder que transformó a Carlos puede transformar a cualquiera en tu vida que parezca perdido. La misma autoridad que cambió la Comuna 13 puede cambiar tu barrio, tu ciudad, tu nación, pero requiere fe activa, requiere oración persistente, requiere negarse a aceptar la oscuridad como inevitable, requiere declarar que tu territorio le pertenece a Dios y vivir como si eso fuera verdad. Esta semana, cuando enfrentes miedo, recuerda que yo también tuve miedo. Cuando sientas que estás solo, recuerda que nunca lo estás. Cuando parezca que el enemigo está ganando, recuerda que Dios tiene la última palabra y esa palabra siempre es victoria para aquellos que confían en Él. Que la misma protección que cubrió mi cabeza cuando el gatillo hizo clic cubra tu vida.
Que la misma presencia que movió una estatua se mueva en tu situación. Que la misma paz que inundó mi corazón después del milagro inunde el tuyo ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por escuchar mi testimonio hasta el final. Si este mensaje tocó tu vida, compártelo con alguien que necesite escucharlo, porque nunca sabes quién está a punto de rendirse, quién necesita saber que los milagros todavía suceden, que Dios todavía se mueve, que la transformación todavía es posible, que su poder sigue siendo tan real hoy como lo fue ese domingo del 15 de abril, cuando una bala se negó a salir y una virgen de yeso decidió mirar directamente a un sicario y cambiar su vida para siempre. Dios te bendiga. Y recuerda, tú también puedes ser un testimonio viviente de su poder. Tu historia de transformación puede inspirar a miles. No la guardes, compártela y verás cómo Dios la usa para cambiar vidas que ni siquiera conoces.